Bien, entonces vamos a platicar del lupus eritematoso. Esta ¿cómo se llama? Esta patología, ella es a través de los, y el otro mecanismo es que se van a unir a células o a ciertos tejidos. Entonces, estos dos son los mecanismos inmunitarios sistémicos. La y que estos a veces se van a tener que poner es que se formen anticuerpos para algunos tejidos. Se sabe que este 500 alcanza más promedio en la fértil, y la relación del eritematoso con hombre-mujer es que hay 9 mujeres enfermas por cada hombre enfermo. Esto es durante la edad fértil, 55, de entre los 17 y 50 en la vejez. La relación disminuye, ya es 2 mujeres por un hombre afectado. Se sabe que por razas se sufren más o están más afectadas, y los hispanos son los que... Y la enfermedad se puede presentar a cualquier edad, nada más que la mayoría de las veces se termina diagnosticando entre los 20 y 30 años de edad, que es cuando muestra una gran cantidad de síntomas, o aquellos síntomas que fueron muy vagos durante su expresión en la niñez, en la adolescencia, se hacen más evidentes a estas edades, y es cuando se piensa o se llega a este diagnóstico. ¿Sabes? Esta es una tabla donde nos habla de algunos criterios que son necesarios para considerar que el paciente cursa con un lupus eritematoso. Ahorita lo iremos desglosando como vayamos tratando la enfermedad y regresaremos a ella. Tiene diferentes patrones de tinción. Estos patrones de tinción son el anular o periférica, el patrón moteado, el patrón nucleolar o el patrón centromédico. ¿De qué se trata la tinción difusa? Bueno, es aquella en donde encontraremos que el núcleo se tiñe en su totalidad. Y cuando esto sucede, lo más probable es que estemos trabajando con proteínas, histonas y ADN bicatenario. El ADN bicatenario sería todo el ADN, entonces, del ADN que se encuentra empaquetado, entonces tendría que teñirse así como las proteínas histonas que se encargan de enrollar al ADN. Doctor. Ahora, el otro patrón es el de tinción anular o periférica, quiere decir que se tiñe la periferia del núcleo. Entonces aquí todo el ADN que esté relacionado con la membrana nuclear es el que se va a teñir principalmente, ¿sale? Y también... Disculpe, doctor. Sí. ¿Podría aceptar algunos compañeros que están en la sala de espera, por favor? Sí, muy bien. Bien. Entonces, les decía yo, el patrón anular es aquel en donde se tiñe en la periferia. Entonces, todo el núcleo, todo el ADN que esté adherido a la membrana nuclear va a poderse teñir. ¿Vale? Bien. Y luego tenemos el patrón moteado. En se ven puntitos. Aquí
van a ser todas las proteínas que no son histonas y todas aquellas que en el moteado son no histonas o que son ribonucleoproteínas. ¿Sale? Entonces, estas son las que se van a teñir en el patrón moteado. Moteado sería el B, moteado. Y luego tenemos el patrón nuclear, patrón nucleolar. El patrón nuclear pues va a teñir sobre todo lo que es el ARN. Aquí es nucleolar, no nuclear, es nucleolar. Entonces quiere decir que es el nucleolo, y si es el nucleolo, pues son todas las proteínas que están asociadas con el ARN o el mismo ARN. Y el patrón centromérico, que sería en este caso el C, se están tiñendo las proteínas, los centrómeros, donde se unen el ADN. Ahí es donde se unen las cromátides, están unidas, el brazo largo y corto, el punto donde se unen se llama centrómero, y ese es el que se tiñe de esta manera, lo estamos viendo. ¿Vale? Bueno, entonces los que son anticuerpos antinucleares diagnósticos para el lupus eritematoso va a ser el ADN bicatenario y el antígeno Smith, que son, y que la mayoría de las veces sale, porque un 40 o un 60% sale positivo. Entonces, si lo encontramos, ya estamos corroborando que es una enfermedad por lupus eritematoso. Hay otros anticuerpos que se encuentran, aparte de los antinucleares en el lupus eritematoso, como son los anticuerpos antifosfolípidos, o aquellos que son algunos epitopes, que no es más que la proteína plasmática, que en este caso puede ser la albúmina, se una a otras proteínas como puede ser la protrombina, la anexina 5, la beta-2-glucoproteína, la proteína S y la proteína C. Si esas proteínas plasmáticas se unen a cualquiera de estas también proteínas, se hace una molécula más grande, y esta genera una reacción cruzada con los anticuerpos antifosfolípidos. ¿Qué sucede? Que si esta proteína, este anticuerpo antifosfolípido actúa contra la protrombina, la va a activar y por lo tanto va a tener trastornos de la coagulación. Lo mismo que sucede con la proteína S y con la proteína C. Entonces, todo esto me da un efecto procoagulante. Hay otras proteínas como por ejemplo la cardiolipina, que es un antígeno que se encuentra en la superficie de las células de las válvulas cardíacas, que en algunas ocasiones esta cardiolipina se utiliza para hacer la prueba serológica contra la sífilis, y como nuestro cuerpo, como la paciente que tiene lupus tiene anticuerpos anticardiolipina, cuando es expuesta a la prueba serológica de sífilis, pues sale positiva porque tiene anticuerpos con anticardiolipina y hace una reacción cruzada, y por lo tanto el paciente tiene positiva la prueba. ¿Vale? Entonces, les digo, el hecho de tener estos anticuerpos va a generar un efecto procoagulatorio en los pacientes con lupus eritematoso. ¿Cuáles son los factores que intervienen para que una persona pudiera padecer lupus eritematoso? Pues los vamos a dividir en 3 grupos: genéticos, inmunitarios y los que tengan un aspecto de tipo ambiental. Los genéticos, pues lo que se ha estudiado es que se sabe que los pacientes que tienen un familiar con lupus eritematoso, el 20% de ellos puede presentar anticuerpos y quizás también la enfermedad, porque pues probablemente pudieran heredar las proteínas que genéticamente vienen anormales, o los sistemas de regulación, de tolerancia que deberían estar instalados de forma correcta, también se heredaron esos patrones donde la regulación no es la adecuada, y por lo tanto padecen la enfermedad, ¿no? Se ha visto que cuando en los pacientes que son gemelos homocigotos, que son idénticos, tienen una posibilidad de padecer el lupus eritematoso mayor del 20%. En cambio, si son gemelos dicigotos, que son de 2 espermatozoides diferentes o óvulos diferentes, la posibilidad de padecer lupus eritematoso estaría entre el 1 y 3%. Así como hablamos al final de los mecanismos de tolerancia que regulan la autoinmunidad, también aquí se ve que los antígenos de histocompatibilidad, sobre todo la variante de DQ, te hace más propenso a sufrir lupus eritematoso, ya que por algún motivo estas proteínas permiten una activación más intensa y con mayor facilidad sobre proteínas propias, sobre todo proteínas nucleares. Entonces,
tener este alelo te hace también, te lleva a una cierta propensión a padecer lupus eritematoso. O que se producen proteínas del sistema de complemento de forma deficiente, como la C2, C4, C1Q, que se ha visto que están relacionadas con mecanismos de regulación inadecuados de la tolerancia y que estarían condicionando la aparición del lupus eritematoso. Entonces, y otra, pues son completamente pérdidas o más que pérdidas, alteraciones génicas de ciertos grupos de genes que nos estarían dando una predisposición a tener lupus eritematoso. Luego tenemos los factores de tipo inmunitario. Uno es que la autotolerancia, que fracase la autotolerancia de los linfocitos B. ¿Se acuerdan que los linfocitos B, para poder regular la tolerancia, podíamos hacer ¿cómo se llama esto? Si se formaba un receptor linfocitos B autorreactivo que favoreciera el contacto con antígenos propios, se podía como restaurar o resetear el receptor para que cambiara su distribución y dejara de ser autorreactivo. U otra, que a través de mecanismos se genera la apoptosis de estos linfocitos. Entonces no se lleva a cabo estos mecanismos y por lo tanto el linfocito B, que forma anticuerpos, se mantiene activo y genera lesión tisular. Otra es que los linfocitos TCD4 también, por algún motivo, se vuelven muy reactivos, o sea, les presentan proteínas nucleares y estos reaccionan con ellos y forman a través de una segunda señal, y estos van y estimulan a los linfocitos B, generando la producción de anticuerpos. Entonces, aquí en resumen, lo que nos dice es que no está funcionando los mecanismos de regulación de la tolerancia. Esto está relacionado con los linfocitos TCD4, por ejemplo, los receptores de linfocitos T se unen al ADN nuclear, que es traído por las células protectoras de antígeno, o también fragmentos de ARN, generando la formación de anticuerpos contra estos dos tipos de proteínas. También se ha visto que está aumentado el interferón. El interferón es una sustancia antiviral. Cuando este interferón funciona, por lo general lo que estamos viendo es que los linfocitos TCD4 les presentan fragmentos de proteínas, fragmentos del virus. En algunas ocasiones deben ser probablemente estructuras de ADN. Por alguna razón, cuando los linfocitos, las células protectoras de antígeno, llevan el material nuclear de las células propias al linfocito TCD4, reacciona de la misma manera que si estuviera en contacto con un ADN o un material nuclear viral. Por lo tanto, se activa una respuesta intensa contra estas proteínas y esto hace que el interferón aumente, favoreciendo la activación de los linfocitos B, de los monocitos, y se vuelve un ciclo de ida y vuelta que potencia la reacción inflamatoria. También en los linfocitos B vamos a encontrar unos receptores que se llaman BAF, que provienen de la familia de la proteína de factor de necrosis tumoral, que son útiles para disminuir la actividad de los linfocitos B, pero como se les permite la supervivencia y se les permite que se estén activando constantemente, estos linfocitos B siguen vivos por más tiempo y además producen más anticuerpos porque están sobreestimulados, generando esta producción. ¿Vale? Bueno, lo que les había comentado. Bien. Ahora, los factores ambientales pudieran estar relacionados con la exposición a los rayos ultravioleta, están relacionados con el sexo y con algunos fármacos. La exposición de los rayos ultravioleta, ¿qué es lo que condiciona? ¿Qué es lo que genera? Bueno, recuerden que los rayos ultravioleta pueden atravesar cualquier superficie, entonces en nuestra piel no es la excepción. Los rayos ultravioleta pueden atravesar nuestra piel y generar lesión de las células epiteliales, de los queratinocitos, sobre todo de los basales. Entonces, si el ADN que es expuesto a los rayos ultravioleta de los linfocitos, de los queratinocitos de forma basal,
pues esto va a condicionar que si el daño nuclear fue intenso, pues esta célula se muere por apoptosis. Entonces, ¿quién tiene que venir a absorber esos cuerpos residuales? Pues el macrófago. ¿Y qué es el macrófago? Una célula presentadora de antígeno. Entonces, ese macrófago llega, fagocita estos pedazos, reconoce ADN lesionado, ADN alterado, y lo lleva y lo expresa hacia los linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4, en lugar, sus mecanismos de regulación están inactivados, inhibidos, y lo que hace es formar una serie de citocinas y favorecer la estimulación de diferentes familias celulares, permitiendo que se estimule a los linfocitos B, o otra, que vaya directamente a la estimulación sobre los linfocitos B, convirtiéndolos en células plasmáticas, y estos formen anticuerpos que posteriormente viajarán hacia donde se encuentren las proteínas nucleares de las que se hizo sensibilización. Es por eso que la exposición al rayos ultravioleta es altamente cancerígena. Entonces, lo que son ya, se sabe muy bien que cuando alguien sufre 2 o 3 quemaduras en la niñez severas, en donde hubo formación de vesículas o una descamación de la piel después de la exposición al sol, pues incrementa el riesgo de padecer algún tumor como melanoma o como carcinoma de epidermis, si tuvo 3 quemaduras como mínimo durante la niñez, o sea que se despellejaron por completo. Es por eso que es muy importante protegerse de los rayos ultravioleta a través de los filtros solares, porque generan alteraciones, mutaciones a nivel del ADN. ¿Cómo nuestro cuerpo evita, por ejemplo, que el daño al ADN se lleve a cabo en nuestra piel? Pues por el color de piel. Las personas que viven más hacia la zona ecuatorial tienen una tez más oscura que aquellos que se encuentran en los extremos del Ecuador, que son de tez más clara. Y esto va en relación a la cantidad de rayos solares a los que se está expuesto. Entonces, la evolución ha hecho que lugares donde el sol es más intenso, la gente sea de piel más oscura, porque también sirve, esta melanina sirve como un filtro contra los rayos ultravioleta, protegiendo a las células del daño. Pero tiene un límite, no puede ser, no puede, una vez que lo sobrepasemos, de todos modos nos vamos a quemar y a causar daño a nuestro material nuclear de los queratinocitos. ¿Sale? Bueno, ahora el siguiente efecto. Bueno, es el varios. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo está relacionado con el sexo? Bueno, como hablamos al principio, la prevalencia en mujeres es bastante alta, de 1 en 700. Y se pensaba, en las primeras instancias, se pensó que era una cuestión de tipo hormonal, que las hormonas jugaban un papel importante en la autoinmunidad de las mujeres. Pero, si ustedes recuerdan, cuando hablamos del cromosoma X y del proceso de leonización, habíamos comentado que estos cromosomas X tenían la capacidad o más que tenían la capacidad, existía en ellos ¿cómo se llama eso? Había genes que regulaban ¿cómo se llama? La respuesta inmunitaria. Entonces, ¿cómo se llama? Este cromosoma X tenía la propiedad entonces de que él se encargaba de ciertos mecanismos autoinmunitarios. Entonces, se sabe ahora actualmente que en realidad buena parte de los procesos autoinmunitarios en la mujer están relacionados con esos cromosomas X, y con los genes que tienen en su interior, que son los que condicionan esa formación de anticuerpos. Había entonces eso es lo que se está actualmente tomando fuerza como una teoría, de que los genes que se encuentran en los cromosomas X, que regulan la respuesta inmunitaria, quizás la leonización o algún otro proceso esté condicionando que se genere esa desregulación de la tolerancia inmunitaria, y esté condicionando problemas de
autoinmunidad. Yo lo que podría suponer es que este es un punto, ¿cómo les puedo decir? Muy particular. Si nosotros hablamos de que las mujeres presentan leonización del cromosoma X, donde unas de ellas activan el cromosoma X paterno y otras activan el cromosoma X materno, pues quieran o no, habíamos dicho, la mujer es un mosaicismo. Y el hecho de tener dos poblaciones celulares diferentes, el sistema inmunitario tendrá que, se le complica la tarea de discernir qué proteínas son, cuáles son las proteínas propias y cuáles no son propias. Y si ese sistema de regulación de tolerancia no está bien establecido genéticamente, nos puede llevar a problemas de incompatibilidad y quizás por eso es que la mujer sufre más de problemas de autoinmunidad. ¿Vale? Bien, digo, así es lo que yo supongo que pudiera ser una posibilidad de por qué la mujer sufre más de procesos de autoinmunidad. Ahora, los fármacos, no es que no el hecho de que yo tome estos fármacos me va a llevar al lupus eritematoso, sino me da un cuadro parecido al lupus eritematoso. Y esto va en lo mismo, si los pacientes tienen, por ejemplo, hidralazina, procainamida o depenicilamida, cuando entran a nuestro torrente circulatorio, tienen que ser transportadas por una proteína, y esa proteína a veces es la albúmina. Y la combinación del medicamento con la proteína, no necesariamente albúmina, con la proteína que se va a encargar de trasladar el medicamento hacia la zona donde se requiere, les digo, genera una molécula más grande y nuestro sistema inmunitario puede confundirse y pensar que es una molécula extraña e instalar una respuesta inmunitaria contra esa molécula compuesta, que es la proteína transportadora y el medicamento. Por eso es que pareciera que se formara, más bien generara cuadros muy parecidos al lupus eritematoso. Bien, ahora, ya más o menos intentamos explicar cuáles son la etiología y parte de la patogenia del lupus eritematoso, pero ¿quiénes son los que intervienen? ¿Cuáles son los anticuerpos que intervienen en el lupus eritematoso y que nos dan toda esa sintomatología fluida? Bueno, primero sí se sabe que se forman inmunocomplejos, o sea, quiere decir que hay una reacción antígeno-anticuerpos, se unen estos dos y forman el inmunocomplejo. Entonces está asociado con una hipersensibilidad tipo 3. Pero también hay anticuerpos, autoanticuerpos, que van directamente contra ciertas proteínas de las membranas, ya sea de los eritrocitos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas. Y estos anticuerpos, cuando se unen a estas células, generan una acción de opsonización. Por lo tanto, el macrófago se percata de que el eritrocito, la plaqueta o el leucocito está rodeado de anticuerpos y las señales que tiene que fagocitarlos y generando la destrucción. ¿Se acuerdan cuando hablamos de hipersensibilidad tipo 2, donde hablamos de que la activación de estos sistemas podían generarme fagocitosis o lisis celular? Bueno, en otros casos, el hecho de que se unan los anticuerpos sobre la superficie de los leucocitos activan al sistema de complemento, y este sistema de complemento genera un complejo de ataque de membrana, condicionando la lisis de estas células. Por lo tanto, pueden llevarse estos dos procesos, fagocitosis y la lisis, por un gradiente osmótico, ¿sabe? Y el otro tipo de anticuerpos que se han encontrado en los pacientes con lupus eritematoso son los anticuerpos antifosfolípidos. De estos ya platicamos hace algunas clases de inflamación, que lo vimos, y que habíamos comentado que tienden a estos anticuerpos a lesionar la superficie del endotelio, de la plaqueta, porque se fusionan a esas proteínas, la beta-2 globulinas o a la protrombina, condicionando unos cuadros procoagulatorios. Entonces, el paciente tiende a sufrir trombosis repetidas. Se presenta en un 40% de los pacientes con lupus, pero sí es viable, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, por ejemplo, ya si hablamos de cuáles son los signos o síntomas que encontraremos en los diferentes órganos, pues es muy variado. Si vamos a los vasos sanguíneos, generaremos vasculitis aguda necrosada o arteritis.
¿Cómo es este proceso? Bueno, vamos a manejar que fueran los rayos ultravioleta los que me generaron el problema del lupus eritematoso. Así idealizado. Bueno, los rayos ultravioleta penetran a las células basales, a los núcleos de las células basales de la piel, mutan el ADN o el daño se hace irreversible en el ADN, por lo tanto esta célula al percatarse de que su ADN está muy dañado, entra en un proceso de apoptosis. Llegan los macrófagos, reconocen los fragmentos de esta apoptosis, ven el material nuclear y como lo perciben anormal, se convierte en una célula parental de antígenos, se lo lleva al linfocito TCD4, este lo percibe, manda una señal para que los linfocitos B se activen, que eso puede ser a través de la interleucina 4, va a que se activen los linfocitos B, otra dos, el mismo linfocito B entra en contacto con este material nuclear de la apoptosis de las células basales y inmediatamente se activa el mecanismo de formación de anticuerpos. Las dos células, tanto la que se estimuló por el linfocito CD4 como la que se estimula de vía forma directa, se convierten en células plasmáticas y liberan anticuerpos. Estos anticuerpos van y se unen a la piel, por ejemplo, se unen a la porción basal de la piel y por lo tanto la sintomatología que va a dar es en cara, nos va a dar ese eritema. En alas de mariposa, todas las mejillas y el dorso de la nariz se va a colocar de forma eritematosa, ¿vale? Entonces nos da ese eritema. Bueno, no, va directa, se forman autoanticuerpos contra las superficies de los glóbulos, se forman los inmunocomplejos dentro de la sangre, entonces quiere decir que se depositan en la pared del vaso sanguíneo y eso genera inflamación del vaso, generando una vasculitis. Y como llegan las células inflamatorias, necrosan o destruyen la pared del vaso sanguíneo, entonces es una vasculitis aguda necrosante, ¿vale? O inflamación también de las arterias, o una inflamación de las arterias sin llegar a estas vasculitis necrotizantes. Muchos de los inmunocomplejos que se encuentran en la sangre van a ser llevados directamente al riñón y en el riñón se van a depositar. Como son proteínas muy grandes, no pasan la barrera de filtración del glomérulo, se quedan estancadas en el filtro, llegan los macrófagos, los polimorfos nucleares, se percatan que están esos inmunocomplejos y liberan rápidamente sus enzimas y generan un daño y una destrucción tanto de los inmunocomplejos como de la membrana del riñón, que si este proceso, como es crónico y se va a llevar por mucho tiempo, la consecuencia final es que este riñón sea insuficiente y terminemos con una insuficiencia renal crónica. Estos inmunocomplejos también pueden ser llevados a las articulaciones, a la sinovial, se depositan allá y pueden generar los procesos inflamatorios que van a destruir la sinovial, pueden destruir la articulación, va a haber mucha fibrosis y entonces estos pacientes sufren de dolor e inflamación de las articulaciones. En el vaso sanguíneo, en el sistema nervioso central puede también generar vasculitis porque se depositan los inmunocomplejos, lesionan la piel de la íntima y pues nos lleva a infartos, o si no la misma isquemia que se va a generar porque estos vasos con vasculitis terminan obstruyéndose, cerrándose y deja de circular la sangre, pues va a haber una muerte neuronal y nos puede llevar a cuadros psicóticos en los pacientes con lupus. Los anticuerpos que se producen contra los glóbulos blancos, como los leucocitos y los eritrocitos o las plaquetas, los anticuerpos se unen a la superficie de la membrana de estas células, se supone que llegar el macrófago a destruirlos y se han encontrado en unas células que se llaman células LE, que son fagocitos, donde se ve que están fagocitando el núcleo de la célula a la cual atacar. Era antes la prueba que se realizaba para poder diagnosticar el lupus eritematoso antes de que estuvieran los anticuerpos antinucleares. Se hacía una prueba para búsqueda de células LE, que no eran más que células, eran macrófagos multinucleados, que a su vez estaban fagocitando una célula que estaba contaminada y que había hecho reacción con los anticuerpos formados, a los autoanticuerpos formados por el mismo individuo. Entonces, esas células L también las podemos encontrar en la pericarditis, en los líquidos de las serosas, del peritoneo, pericardio, y pleura, ahí los podemos encontrar. En el corazón, una de las lesiones más importantes es las lesiones valvulares.
las vegetaciones de Lehmann-Sachs, que les decía yo que hay una proteína en la superficie de la membrana de unas proteínas sobre las células, sobre las membranas de las células que están recubriendo las válvulas cardíacas. Entonces, esa proteína que es la cardiolepina, es el anticuerpo, se fijan a la superficie de la célula y generan una respuesta inflamatoria. Con el tiempo, la inflamación crónica genera que se formen pequeños grumos, que se les llama vegetaciones de Lehmann-Sachs, ¿vale? Bueno, en el vaso se da la esplenomegalia, porque empieza a funcionar de más, porque muchos linfocitos son destruidos, muchos eritrocitos son destruidos por los anticuerpos y terminan depositándose en el parénquima del vaso, por lo tanto va incrementando el tamaño. Los pulmones, pues, por lo general, su lesión va a ir encaminada a la destrucción del parénquima, por lo tanto va a generar una fibrosis intersticial, va a haber problemas de un intercambio gaseoso adecuado. Con el tiempo la fibrosis va a generar presión sobre los vasos sanguíneos que se encargan de irrigar el pulmón y sobre todo de extraer la sangre oxigenada, que va a ser necesario que el lado izquierdo del pulmón se contraiga más intenso y se contraiga más fuerte, pero en el lado derecho, para que pueda impulsar la sangre a través del pulmón y pueda ser oxigenada. Y entonces estaríamos ante un proceso de una hipertensión pulmonar secundaria. ¿Vale? Entonces, les digo, las lesiones son múltiples, los órganos son variados y a veces no hay ninguno que se escape, ¿no? O viceversa, resulta que la paciente nada más un solo órgano, un solo tejido es el que está siendo lesionado y los demás aparentemente no tienen ninguna complicación, ¿no? Entonces es muy importante estos tipos de pacientes, por ejemplo, con que nada más está afectado un solo órgano o un solo sistema, la vigilancia de estos pacientes ha mostrado que después de varios años ya evoluciona a un lupus sistémico, en el sentido de que lesiona varios órganos y genera una sintomatología muy variada, ¿no? Entonces, así se observa, ¿no? Algunas pacientes inician con problemas renales, con glomerulonefritis o con síndrome nefrótico y años después ya tienen fotosensibilidad, ya se forma el eritema en la piel, tienen disminución de la fuerza muscular, trastornos intestinales, y disminución de la función renal, y síndrome de ¿cómo se llama? Nos provoca lo que se llama una vasculitis o una contracción una vasculitis, y que a veces se acrecenta. Si esta vasculitis ya existe y los vasos sanguíneos ya están engrosados y cerrados de alguna manera, y cuando hace frío estos vasos todavía se contraen, pues generan una disminución del flujo sanguíneo hacia los tejidos, generando una cianosis distal. Se me olvidó cómo se llamaba el síndrome, el fenómeno, perdón, no me acuerdo ahorita, bueno, pero es un fenómeno así de cianosis distal que está relacionado con el frío y que tiene que ver con procesos de vasculitis o con procesos de reparación del vaso sanguíneo, que le digo que cuando hace frío se contrae y esto disminuye el flujo, provocando la cianosis en extremidades distales, ¿no? Entonces, es muy, muy variada la sintomatología en estos pacientes, y es por eso que está el cuadro que mostró sus compañeros al principio, donde nos muestra algunos de los criterios que son necesarios para poder considerar al paciente o a los pacientes con un lupus eritematoso. Bien. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, doctor. Bueno, vamos a las imágenes y mañana quiero tratar un poquito sobre las lesiones en riñón. Ahorita qué bueno que están estas fotografías. Miren, esto es lo que les comentaba yo, por ejemplo. Si es a nivel de piel, presenta este eritema a nivel de la región malar y a veces también en el dorso de la nariz, ¿no? La intensidad o la extensión del eritema malar, pues es variable. Hay personas que podrán ser unas lesiones muy pequeñitas, mínimas, y otros pueden tener lesiones muy extensas que parecen unas alas de mariposa. Entonces, es variable, ¿no? Les digo,
hay lesiones a nivel cardíaco, a nivel de las válvulas cardíacas con ¿cómo se llama? Las vegetaciones, y se llama endocarditis de Lehmann-Sachs, que está relacionado con el lupus eritematoso, que es por la proteína que tiene en la superficie de la membrana de las células endoteliales, que se llama cariolipina. Hay un anticuerpo que se llama anticariolipina, y esto genera una inflamación crónica en las válvulas, provocando estas vegetaciones, que no son más que reparaciones granulomatosas por el proceso crónico. Se curan, se vuelven a lesionar, se curan, se vuelven a lesionar, y por lo tanto se forman estas vegetaciones, ¿vale? Puede lesionar las serosas, como son la pleura, el pericardio, el peritoneo, y por lo tanto generarles dolor torácico a estos pacientes, ¿no? También sufren de fotosensibilidad. Si se asolean estos pacientes, luego presentan un rash cutáneo, un eritema de leve a moderado, entonces tienen que cuidarse mucho de la exposición al sol, ¿no? Hay una variante que se llama lupus eritematoso discoide. Esta es, por ejemplo, una variante de lupus que está localizada, que solamente la encontramos en la piel, y en algunas ocasiones posteriormente evoluciona a un lupus sistémico, pero habitualmente se queda nada más en la piel. Entonces, hay variantes, ¿no? Bueno, estos ya son otras variantes, pero eso lo veremos mañana. Bueno, faltan unas fotos para ver más cambio de síntomas, más signos de la enfermedad. Pero bueno, entonces los dejamos aquí. Mañana platicamos sobre estas 6 clases de nefritis que va a presentar el paciente en el riñón, y que todas estas no es una etapa, no es progresiva, sino que pueden debutar en cualquiera de estos grupos, que algunos, que bueno, todos, en mayor o en menor tiempo, nos van a llevar a una insuficiencia renal. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? No, doctor. Bueno, ahí está. No, doctor, gracias. Sale, entonces platicamos el viernes, ¿sale? Sí, doctor, cuídese. Nos vemos. Hasta el viernes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.